Ya, este video lo estoy haciendo porque me llegó una pregunta muy interesante al inbox. Me preguntaron, oye, ¿quién fue el primer presidente ecuatoriano? Yo iba a contestar rápidamente y le iba a decir que el primer presidente ecuatoriano se llamó Vicente Rocafuerte porque nació en la ciudad de Guayaquil en 1783. Pero antes de enviar esa respuesta, me pregunté, Vicente Rocafuerte, si bien nació en Guayaquil, en ese entonces Guayaquil era el Ecuador. Y la respuesta es no, porque cuando Vicente Rocafuerte nace, Guayaquil formaba parte del Imperio Español. Por lo tanto, Vicente Rocafuerte no nace como ecuatoriano, él nace como guayaquileño o como español, pero como ecuatoriano no, el Ecuador ni siquiera existía en ese entonces. Por lo tanto, es una gran pregunta, ¿quién fue el primer presidente ecuatoriano? Si quieres saber quién fue, quédate hasta el final de este video, esto es La Real Audiencia. Ya, para podernos contestar esta muy interesante pregunta, es necesario hacer un ejercicio. Voy a hacerlo en este momento con ustedes. Se entiende que antes de que lleguen los españoles, antes de que esto se llame Ecuador, existía un imperio llamado el Tahuantinsuyo, gobernado por los incas, ¿no es cierto? Y pues entre los incas nace el soberano Huayna Cápac, en la antigua ciudad de Tomebamba, en la actual Cuenca. Se podría decir entonces que Huayna Cápac nace en algo que hoy día es considerado el Ecuador. Sin embargo, Huayna Cápac no nace como ecuatoriano, no se podría decir, sería tremendamente incorrecto decir que Huayna Cápac fue ecuatoriano de alguna manera, ¿no es cierto? Todos ellos nacen dentro del Tahuantinsuyo. Ellos se podría decir que son incas, que son tahuantinsuyanos, que son cusqueños o que son de Tomebamba, pero ecuatorianos o peruanos o bolivianos, pues no, porque todavía no existían esos nombres sobre estas tierras. Entonces, con ese antecedente nosotros ya podemos concluir que Vicente Rocafuerte, a pesar de que nace en Guayaquil y es el segundo presidente del Ecuador, él no nace como ecuatoriano, sino más bien nace con una nacionalidad española, porque recuerda que todo esto antes era el Imperio Español. Entonces, ¿desde cuándo uno se puede considerar ecuatoriano? De hecho, a ti que estás viendo este video te quiero preguntar, ¿desde cuándo existe el Ecuador como tal? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ya, entonces tenemos que darnos el trabajo de recapitular cómo se llamaban estas tierras anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí. En primer lugar, se podría decir que al inicio de los tiempos, estas tierras no eran habitadas por seres humanos, pues se entiende que según las teorías científicas, la vida empezó en el continente africano. Entonces, la vida llegó al continente americano aproximadamente hace 12.000 años o incluso mucho antes, a través de las migraciones que vinieron del Caribe, las migraciones que vinieron desde el Pacífico, desde las Polinesias, desde Asia, entre otras. Entonces aquí en el actual Ecuador empezaron a sentarse ciertas civilizaciones que posteriormente se las conocería como los cacicazgos del mítico reino de Quito. Entonces ninguno de ellos nace, por así decir, con una nacionalidad. Entonces hasta este punto todavía no existe una nacionalidad en estas tierras. Después llega la conquista inca al mando de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Estos dos soberanos anexan el territorio del actual Ecuador y también el sur de Colombia hacia su gran imperio inca llamado el Tahuantinsuyo. Entonces todas las personas nacidas en ese territorio no se las podría considerar de ninguna manera como ecuatorianos, peruanos, colombianos, argentinos, etc. Pero el Ecuador todavía no existe hasta este punto. Y listo, luego llega la conquista española, ¿no es cierto? En el mismo siglo, en los años 1500. Y pues todo el territorio sudamericano, excepto Brasil, se incorpora al Imperio Español. Entonces todas las personas nacidas dentro del Imperio Español se las podría considerar nacidas como españoles. Y es muy importante señalarte algo, invitarte a que también reflexiones. Si tú mañana vas a un museo y te hablan, por ejemplo, de Eugenio Espejo, que nació durante la época virreinal, nunca te van a decir que Eugenio Espejo nació como ecuatoriano. Eugenio Espejo nació como un quiteño. Te van a decir en el museo que Eugenio Espejo fue un quiteño, pero nunca te van a decir Eugenio Espejo fue un ecuatoriano. Jamás te van a decir eso. El Ecuador todavía no existía hasta ese entonces. Todas estas tierras se llamaron España durante la época virreinal, pero Ecuador todavía no vemos esa palabra. A lo mejor algún escrito tengamos, y si tú lo conoces pues házmelo saber, en donde ya se le conozca a la gente nacida aquí como alguien nacida en una línea ecuatorial, pero ecuatoriano todavía no. Luego, ¿qué pasa? Llega la famosa independencia, ¿no es cierto?, al mando del general Simón Bolívar, que bajó en su campaña conquistadora desde Venezuela hasta el Ecuador, hasta el actual Ecuador, y posteriormente también colaboró en las independencias de Perú y de Bolivia. Pero aquí hay algo muy interesante y yo quisiera también corregirte en tu entendimiento de la historia ecuatoriana. El 24 de mayo es de hecho feriado en el Ecuador y nosotros rememoramos pues la histórica batalla de Pichincha, ¿no es cierto? En las faldas del Pichincha se enfrentaron los ejércitos realistas contra los ejércitos patriotas al mando de Antonio José de Sucre. Pero cuando el ejército patriota gana esta batalla, el Ecuador no existe todavía.
De hecho, estas tierras liberadas del Imperio Español ahora pasan a formar parte de la República de Simón Bolívar, llamada Gran Colombia. Entonces, el 24 de mayo, los que nacieron en estas tierras en ese entonces no pasaron a llamarse ecuatorianos, pasaron a llamarse colombianos o gran colombianos, como tú quieras decirlo. También es importante señalarte lo siguiente: la Gran Colombia, el nombre Gran Colombia, jamás existió. Nada más es un nombre que nosotros lo colocamos o lo entendemos o los historiadores colocan para poder diferenciar a la Gran Colombia, que era esa tremenda república conformada por Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, de la actual Colombia, que es nada más la república que conocemos hasta el día de hoy, que por cierto es un gran país, pero ya no es la Gran Colombia. Es como cuando tú estás estudiando las guerras mundiales y cuando pasa la Primera Guerra Mundial, ninguna persona la llamó en ese entonces la Primera Guerra Mundial, la llamaron la Gran Guerra, porque qué ilógico, o no tendría sentido llamarle Primera Guerra Mundial, porque sería como que, oye, ¿y cuándo va a ser la Segunda Guerra Mundial? O sea, no tiene sentido, se llamaba la Gran Guerra, pero cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, se renombró a la Gran Guerra como Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasó con la Gran Colombia y con Colombia. Siempre la Gran Colombia se llamó Colombia únicamente. Entonces, el 24 de mayo de 1822, nosotros, los nacidos en el actual Ecuador, pasamos a ser colombianos, más no ecuatorianos. Entonces mira, incluso cuando ya sucedió la independencia, el Ecuador todavía no existía. Como puedes ver, hasta aquí todavía no existe el Ecuador y ya estamos en el siglo XIX, es decir, en los años 1800. Esto no fue ni siquiera hace más de 200 años y el Ecuador todavía no existía. ¿Qué pasa durante la existencia de la Gran Colombia? La Gran Colombia tiene una guerra con Perú, existen muchísimos conflictos internos, Bogotá está demasiado alejada de Quito, entre otras situaciones separatistas hicieron que la Gran Colombia se quiebre en cuatro. Entonces, en 1830, el 11 de septiembre, recién empieza a existir algo llamado el Ecuador. Pero todavía no se separaba el Ecuador de la Gran Colombia. De lo que anteriormente era un distrito al sur de Colombia, pasó a convertirse en un estado dentro de Colombia, un estado al sur llamado Ecuador. Para que no te confundas, es más o menos como en Estados Unidos, es un país conformado por 50 estados, ¿no es cierto? Entonces Nueva York es un estado dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo pasó en la Gran Colombia, el Ecuador pasó a formar parte de la Gran Colombia como un estado. Entonces, si alguien nacía en 1830, a partir del 11 de septiembre, nacía con la nacionalidad colombiana, pero también era ecuatoriano. Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Ya vemos que el Ecuador empieza a existir desde 1830. Ni siquiera han pasado 200 años desde que el Ecuador empieza a existir. Ok, entonces, ¿desde cuándo el Ecuador se convierte en una república independiente de Colombia? Eso sucede el 10 de agosto de 1835. Desde 1835, el Ecuador ya se convierte en un país, ya no forma parte de Colombia. Es muy difícil para un ecuatoriano, como puedes ver, poder identificar desde cuándo uno se considera nacido como ecuatoriano. Pero no te preocupes, he preparado esta línea cronológica para que tú te puedas ubicar sin ningún problema, según todo lo que ya te he dicho anteriormente. Ya, entonces vamos a recapitular. Desde 1534, es decir, cuando se funda la ciudad de Quito, hasta 1820, si tú naces dentro de ese tiempo, tú naces con una nacionalidad española. Por supuesto que serías guayaquileño, quiteño, cuencano, esmeraldeño, lojano, si es que naces en las respectivas ciudades, pero no tienes todavía una nacionalidad ecuatoriana. En 1820, la ciudad de Guayaquil se convierte en una provincia libre, junto con Manabí y una porción de la provincia del Oro. Guayaquil fue prácticamente un país durante 2 años, desde 1820 hasta 1822. Entonces, si naces dentro de ese periodo, se podría decir que no naces ni como español ni como ecuatoriano, sino que más bien naces como guayaquileño enteramente, con una nacionalidad guayaquileña. Sin embargo, esta provincia libre existe nada más por 2 años hasta que se incorpora en 1822, luego de la batalla de Pichincha, a la Gran Colombia. Entonces, desde 1822 hasta 1830, si tú naces dentro de esa línea de tiempo, tú naces como colombiano. Desde 1830 hasta 1835, tú naces como colombiano y también como ecuatoriano. Y desde 1835 hasta la fecha, al menos hasta el 2021, porque seguimos siendo Ecuador, ya naces como ecuatoriano, como una persona nacida dentro del Ecuador como país. Para un ecuatoriano, como puedes ver, es muy difícil identificar desde cuándo nace una persona bajo esta nacionalidad. Por cierto, me puse esta capucha porque a pesar de que está haciendo tremendo solazo, hace un frío del demonio. Con este antecedente, ahora sí ya podemos analizar de una manera concreta, adecuada, quién fue el primer presidente nacido como ecuatoriano. Y antes de empezar, te quiero invitar a que tú mismo veas con tus propios ojos, en Wikipedia, por ejemplo, el anexo de los presidentes del Ecuador y que observes con detenimiento la nacionalidad de todos esos presidentes. Vas a poder ver que Vicente Rocafuerte nace en Guayaquil, pero dentro de la provincia de Quito. Y no vas a ver en ningún lado la bandera ecuatoriana, vas a ver la bandera de la provincia de Quito.
o de la Real Audiencia de Quito. Entonces él no nace como ecuatoriano, ¿de acuerdo? Entonces no nos estamos inventando las cosas tampoco, y como tú puedes ver con todo este análisis, lo adecuado sería decir que Vicente Rocafuerte no nació como ecuatoriano. Si seguimos adelante en este anexo de presidentes, nos vamos a encontrar a otros, ¿no es cierto? Como a Roca, él tampoco nació como ecuatoriano. Si seguimos avanzando a lo largo del tiempo, tendríamos que encontrar a un presidente que hubiera nacido a partir de 1830, y en efecto encontramos a una persona llamada Luis Cordero Crespo, que nace en 1833. Entonces él nace con una nacionalidad colombiana y también dentro del estado del Ecuador. Entonces él nace como ecuatoriano, pero todavía no es del Ecuador un país. Entonces él no nace con su nacionalidad ecuatoriana, sino colombiana. Pero ya se podría decir que fue el primer ecuatoriano de alguna forma, ¿no es cierto? Hasta que llegamos al presidente José María Plácido Camaño, que nace en 1837. Como te dije, si naces entre 1835 y el 2021, ya naces como ecuatoriano. Entonces José María Plácido Camaño nace como el primer presidente ecuatoriano, enteramente ecuatoriano. Él es conocido con el acto nefasto de la venta de la bandera, que te invito a verla en una próxima ocasión en este canal, pero básicamente él no fue un buen presidente. Un poco vergonzoso, pero no causa sorpresa, ¿no? Que el primer presidente ecuatoriano haya sido un mal presidente. Qué raro. Hemos concluido que el primer presidente nacido como ecuatoriano fue José María Plácido Camaño, porque él ya nace cuando existe ya la República del Ecuador. Pero déjame decirte que esta historia no acaba ahí, porque te tengo otros candidatos que los vas a ver en este momento. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Si es que estamos en la Wikipedia y observamos el año de nacimiento de Gabriel García Moreno, vamos a poder observar que él nace en la Nochebuena de 1821. ¿Recuerdas que te dije que si tú nacías en Guayaquil desde 1820 hasta 1822, tú nacías como una persona enteramente guayaquileña? Y a García Moreno se le ocurre nacer justo en ese periodo de 2 años. Entonces Gabriel García Moreno nace dentro de la provincia libre de Guayaquil. Por lo tanto, para muchos él es considerado como el primer presidente ecuatoriano porque él nació antes de José María Plácido Camaño, pero por otro lado, Gabriel García Moreno no nace como ecuatoriano todavía. Entonces hasta ahí tenemos dos candidatos, ¿no es cierto? José María Plácido Camaño, que nace ya en la República del Ecuador, o Gabriel García Moreno, que nace como guayaquileño. Incluso tenemos a un tercer candidato, a Luis Cordero Crespo. ¿Te acuerdas que te conté que él nació justo en ese periodo de 5 años entre el Ecuador dentro de Colombia y el Ecuador ya independiente como país? Entonces hasta ahí tenemos 3 candidatos. Pero espera, antes de que me puedas dar una respuesta, te voy a decir algo más. Muchas personas seguramente me van a decir, oye, te estás inventando las cosas. Si bien Vicente Rocafuerte no nació como ecuatoriano, él sí murió como ecuatoriano, porque él murió en 1843. Entonces, si bien él nace como español, Vicente Rocafuerte muere como ecuatoriano. Entonces a él se lo podría considerar como el primer presidente ecuatoriano, porque él simplemente fue el primer presidente nacido en algo que hoy llamamos Ecuador. Entonces, si tú crees que Vicente Rocafuerte sí fue el primer presidente ecuatoriano porque murió como ecuatoriano, también házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y mira, solo hasta ahí ya tenemos 4 candidatos. Y de hecho todos de alguna forma son válidos, ¿no es cierto? Pero si pensabas que esto terminaba ahí, estás muy equivocado. Te voy a dar un dato aún más perturbador. Bueno, ya me acaloró esta capucha, así que vamos a continuar. ¿Alguna vez has escuchado de alguien llamado José de la Mar? ¿Te suena ese nombre familiar? Aquí te lo presento. Míralo, como que no me doy cuenta en su retrato, pero fíjate en la banda presidencial que lleva. Más bien es como que está llevando una bandera de otro país, y en efecto así es. José de la Mar fue un hombre nacido en la ciudad de Cuenca y que fue el tercer presidente del Perú. Incluso para muchos él es considerado el primer presidente del Perú criollo porque él presidió varios gobiernos momentáneos, transitorios, hasta que se consolide definitivamente la República del Perú. Entonces José de la Mar ostenta un cargo de presidente del Perú mucho antes de que exista siquiera el Ecuador. Él es presidente del Perú desde 1827 y recuerda nuestra línea, el Ecuador empieza a existir de alguna forma en 1830. Él es presidente de un país antes de que el Ecuador exista, 3 años antes de que el Ecuador empiece a existir. Y para quienes piensen que José de la Mar no fue una persona relevante, déjame contarte unos datos muy importantes. ¿Te resulta familiar la batalla de Tarqui? Recuerda a los granaderos de Tarqui que están custodiando la entrada del Palacio Presidencial del Ecuador. En ese contexto hubo una guerra entre el ejército gran colombiano comandado por el mariscal Antonio José de Sucre contra el ejército peruano comandado por José de la Mar. Entonces era un cuencano que se convirtió en presidente del Perú y él se autodeterminó como peruano y le combatió al ejército de Antonio José de Sucre. Y también es importante señalar que José de la Mar fue derrocado y desterrado por el Perú por el hecho de ser extranjero. Por el hecho de no haber nacido en el Perú, él es derrocado y es exiliado a Costa Rica. Y él muere poco tiempo después
en 1830. Y si tú creías que los ecuatorianos no han honrado nunca a José de la Mar o que no lo conocen, estás muy equivocado. Te invito a que googlees, busques en Google Maps el aeropuerto Mariscal Lamar y te fijes en dónde está. Está en la ciudad de Cuenca. El aeropuerto internacional de Cuenca, la tercera ciudad más importante del Ecuador, lleva el nombre de este mariscal José de la Mar. Cuencano es cuencano, como dicen los cuencanos. Y como tú puedes ver, él incluso fue derrocado por ser extranjero. Ahora, ¿por qué estamos mencionando a José de la Mar aquí? Porque él muere el 11 de octubre de 1830. Y el Ecuador en Colombia empezó a existir el 11 de septiembre de 1830. Entonces José de la Mar muere un mes después de que existe el Ecuador. De alguna forma, ¿no? Todavía no como un país, pero ya como el Ecuador en Colombia. Entonces, si vamos a meter entre los candidatos del primer presidente ecuatoriano a Vicente Rocafuerte por haber muerto como ecuatoriano, también tendríamos que hacerlo con José de la Mar. Porque si bien él nace como español, él nace como cuencano dentro del Imperio Español, él muere como ecuatoriano o como colombiano, ¿no es cierto? Entonces tenemos hasta aquí 5 candidatos. José María Plácido Camaño, y que desde mi punto de vista sería el primer presidente nacido enteramente como ecuatoriano. Gabriel García Moreno, por haber nacido en un país llamado Guayaquil, de alguna manera la provincia libre de Guayaquil. Luis Cordero Crespo, por haber nacido cuando el Ecuador se encontraba ya dentro de la Gran Colombia como un estado colombiano. Vicente Rocafuerte, por haber nacido como español pero haber muerto como ecuatoriano cuando el Ecuador ya existía. O José de la Mar, por haber nacido como español también, pero haber muerto también cuando su natal Cuenca ya formaba parte del Ecuador en Colombia. Y bueno, tiene 5 candidatos. Desde mi punto de vista, te lo digo una vez más, sería José María Plácido Camaño, pero si te quieres quedar con cualquiera de los otros 4 candidatos, no habría ningún problema porque tienen argumentos suficientemente válidos para considerarse el primer presidente ecuatoriano. Si te quieres quedar como siempre con Vicente Rocafuerte, no habría ningún problema, pero eso sí recuerda que él no nació como ecuatoriano, así como Huayna Cápac, que no nació como ecuatoriano. En fin, como te he dicho, esta historia la culminas tú. Vuelve cuando quieras para contarte una nueva historia. Esto fue un episodio más de La Real Audiencia y nos veremos en una próxima ocasión. No olvides suscribirte, darle manita arriba o también puedes darle manita abajo, pero es preferible que le des manito arriba y en los comentarios me digas por qué no estás de acuerdo con mi video y así nos daríamos una pelea a muerte con cuchillos en los comentarios. Eso fue todo, hasta una próxima ocasión.